Baruch Hashem, bendiciones a todos. Vamos en esta ocasión a hacer algunas similitudes de historia. Hemos explicado y hemos dicho que el Nuevo Testamento no es considerado como una escritura judía, por eso no se acepta como una escritura inspirada por Dios, sino la escritura, todos sabemos, los que estudiamos para pastorado, sabemos que el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino en griego. Vamos a hacer unas similitudes acerca de las historias de la Torá y las historias del Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, esto se lo digo con conocimiento amplio, que pues la historia de Jesús, ¿cómo comienza en el Nuevo Testamento? Comienza con diciendo en Mateo 1, comienza la historia narrando las genealogías, y luego en el verso 18 empieza la historia de Jesús del capítulo 1 de Mateo. Luego empieza la historia y dice: el nacimiento de Jesús fue así: estando ellos desposada José con María, se halló que había concebido ella del Espíritu Santo. Esa es la historia, ¿verdad? Luego comienza la historia y Jesús crece y luego vemos que está en el templo y esa es la historia. Luego regresa y empieza su ministerio. Y ya comienza la historia del Nuevo Testamento a ser. En la infancia de Jesús se encuentra que dice que en su niñez Herodes mandó a matar a los niños. ¿De dónde se saca esta historia? Le dicen los sabios. Se saca del nacimiento de Moisés. Cuando nació Moisés en Egipto, el faraón también dio un edicto a las parteras que si nacían niños que los mataran, y que si nacían niñas que les dejaran vivir. En el cuento de Jesús, en el Nuevo Testamento, se le agregó esta historia y ya pusieron que Herodes mandó a matar a los niños y él huyó, y Dios le habló a José y le dijo que huyera a Egipto para que se cumpliera aquella escritura que dice: de Egipto llamé a mi hijo. ¿De dónde salió? ¿De dónde sacó Hashem en la Torá al pueblo de Israel? Lo sacó de Egipto. Entonces le pusieron esto ahí a Moisés. De Moisés se lo pusieron a Jesús. Y luego encontramos nosotros en el cuento que Moisés, pues, él fue perseguido en su infancia y el faraón dio órdenes de que lo mataran, pero él se salvó y así Jesús también se salvó. Luego encontramos a Moisés en el monte Sinaí recibiendo la Torá, y luego encontramos en el cuento del Nuevo Testamento y dice: y Jesús, después que fue bautizado, el cielo se abrió y vieron descender en forma de paloma al Espíritu Santo que descendía sobre Jesús, y una voz que decía en el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Le pusieron el recibimiento de la Torá de Moisés, se lo pusieron a Jesús en el cuento del Nuevo Testamento. Y luego encontramos también la similitud de que Dios llevó, después que Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí, vemos que él fue llevado al desierto por 40 años. También encontramos que él subió al monte Sinaí y estuvo con Hashem 40 días y 40 noches. Este cuento pues se lo pasaron a Jesús y dice: después de que fue bautizado, Jesús fue tomado por el Espíritu al desierto y allí pasó 40 días, 40 noches sin probar comida. Ya se lo pusieron a él ahí. También la historia cuando Jesús empieza su ministerio, él dice que recoge 12 discípulos. ¿De dónde se saca esta historia? De los 12 discípulos, de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Jacob. Aquí se le añade como 12 discípulos que él escoge para su ministerio. Y todas estas similitudes, Jesús en el desierto y Moisés en el desierto, 40 años que pasó el pueblo de Israel caminando, deambulando en el desierto para entrar a la tierra prometida. Esos cuentos todos se los pusieron al Nuevo Testamento para darle validez a la escritura, ya que el Nuevo Testamento, hemos dicho en otros videos anteriores cómo fue redactado el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue una redactación de los sabios griegos. Después de ser conquistado Jerusalén, se robaron las escrituras del templo y fueron llevados junto con los sabios y fueron obligados a que tradujeran las escrituras las escrituras judías del Tanakh y que las escribieran
y fue como se creó el Nuevo Testamento, pero no lo escribieron en, en hebreo, sino se escribió en griego. Y griego pues fue traspasado a latín y así las traducciones. Solo quiero hacer este recordatorio a los buenos lectores de las escrituras para que vean, como ven, yo no tengo aquí en mis manos cosas que estoy viendo, un guión que haya escrito. Todo esto lo sé de memoria porque pues he leído bastante y conozco bastante de primera mano las escrituras nuevo testamentarias, por eso le hago estos comentarios así, y haciéndole similitud entre una escritura y otra, cómo fue puesto unas historias de de la escritura de la Torá al Nuevo Testamento. Y aquí encontramos nosotros que Jesús empieza su ministerio y comienza recogiendo a 12 discípulos, empezando con Pedro en el mar de Galilea, siendo pescador, y así comienza a llamar a todos sus discípulos y se juntan 12 discípulos en el cuento, equivalentes a las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, haciendo una similitud, ¿verdad? Añadiéndole en el principio del cuento de Mateo, comienza él contando toda la genealogía desde que se comienza la historia y comienza él nombrando a todos los descendientes de Jacob también en el capítulo 1 para nombrar genealogías, 14 generaciones, y luego ya llega hasta el punto de donde nace Jesús de David y ya dice él y que David conoció a Bathsheba y después de la quien tuvo a Salomón, y de allí viene el Mesías, que se le atribuye a Jesús, el papel de Mesías. Y estas similitudes pues se encuentran aquí, pues no le podemos asegurar eso. Esa escritura para mí fue muy buena en mi tiempo, o sea, eso era lo que yo aprendí, eso es lo que estudié, eso es lo que me enseñaron, eso aprendí de los teólogos cristianos. Y como ve, nosotros en la teología cristiana pues conocemos desde Constantino en adelante, de la reforma del concilio de Nicea, y por ahí se viene la reforma, pues son cosas que no vienen al caso mencionar, pues ya que no tienen ninguna validez en el conocimiento de la Torá. Así que pues perecer el conocimiento que adquirí en el cristianismo cuando conocí las escrituras nuevo testamentarias, o sea, en el cristianismo, hice todo lo que se me enseñó y eso era lo que entendí, eso era mi alcance de entendimiento, y luego pues no conocía la explicación de la Torá de los sabios, no conocía nada de esa escritura, y de ahí pues ya con el tiempo fui viendo cosas. Quisiera narrarle algo importante, tal vez tenemos tiempo en el video. Mi curiosidad empezó cuando yo comencé a entender las cosas de la predicación que nosotros hacíamos acerca de la venida de Cristo, de la venida de Jesús por su iglesia, que supuestamente la enseñanza que nos daban y lo que nosotros enseñábamos era que Jesús vendría por su iglesia antes de entrar el séptimo milenio, porque el séptimo milenio iba a ser el milenio de la iglesia con Jesús en lo que él iba a arrebatar. Pero pues se venía llegando el año 2000, que era el cumplimiento del día sexto, el año 6000, el milenio 6, y supuestamente el arrebatamiento iba a suceder en ese tiempo, según las enseñanzas cristianas y evangélicas, pero se llegó el año 2000 y las cosas no sucedió. Entonces entró ya el séptimo milenio, en el cual supuestamente nosotros predicábamos que iba Jesús a venir por su iglesia y que se la iba a llevar al cielo y que allá íbamos a estar en bodas con él por 7 años y luego iba a entrar el séptimo milenio, pero ese era el milenio del reinado de Jesús en este mundo, según se enseñaba. Pero luego pues llegó el tiempo y no sucedió.
Entonces yo venía pensando las cosas que predicábamos desde mucho antes y bueno, si tiene que suceder este evento, tiene que suceder en este tiempo. Si no sucede, algo falló. No quiero entrar en detalles en el asunto, solo quiero recordarle eso a aquel que está en una iglesia y le han enseñado así las cosas y ahora pues ya no se puede sostener esa enseñanza que predicábamos y decíamos en lo que le hablábamos a la gente, que iba a suceder un rapto de la iglesia a la cual Jesús había fundado, pero pues esto supuestamente tenía que suceder en el a finales del sexto milenio, porque iba a entrar el séptimo milenio, que era el milenio de el reinado de Jesús, según después del arrebatamiento. Pero pues hasta ahora en día pues no ha sucedido eso y no quiero entrar en detalles ni en criticar ni en decir ni bien ni mal, simplemente eso fue lo que aprendí y este es un comentario personal para que entienda usted que hablo con conocimiento de causa y no sin saber lo que digo, sino que sí sé lo que digo, pero y ahora enseñamos la Torá, hemos entendido la explicación de los sabios y hemos entendido las cosas de manera diferente y esto es lo que el Creador enseña en su Torá. La Torá no es escritura de hombres, la Torá es escritura de Dios. La Torá es un código. La Torá es la que nos enseña todo el formato creacional de Hashem, de todo el funcionamiento celestial, de todo el funcionamiento cósmico, de todo el funcionamiento a nivel tierra y de toda nuestra conciencia y de todo nuestro actuar. La Torá es lo que nos dice cómo funciona la creación y cómo funcionamos nosotros como seres humanos con nuestro diseño corporal y cómo funciona la humanidad. Y solo he hecho este comentario acerca de estas similitudes de Nuevo Testamentarias, haciendo alusión a la escritura de la Torá y haciendo comparaciones con la escritura nuevo testamentaria. Y como le digo, pues, o sea, la experiencia que uno obtuvo ahí, pues fue buena, sí, fue buena, me enseñó muchas cosas, corregí mi vida con esa escritura, con esa enseñanza, porque son bastante buenas y si esa enseñanza le sirve a algunas personas, pues ahí manténgase y sea fiel ahí y obedezca lo que allí dice, porque es bueno, nos conduce bien y nos enseña bien para entender la forma en el sentido cristiano, pero no para entender las cosas espiritualmente en el sentido correcto, como explican los sabios de la Torá, sino como explica la religión. El Nuevo Testamento pues es una religión que lo que practica la gente en este continente nuestro, como en otros continentes se practica el Islam y en otros continentes se practica el budismo y en otros se practica el hinduismo y todo es religión dado para esos pueblos, al igual que para este continente de nosotros fue dado el Nuevo Testamento, el cristianismo. Pero la Torá es algo diferente, aunque todos tengan apego a la Torá, porque todas las religiones tienen apego a la Torá, apego al conocimiento verdadero, porque todas ellas deben de tener algo de verdad para que puedan ser sostenidas, para que puedan ser respaldadas, y todas tienen la bendición de la Torá en ese aspecto, así que aquí no le decimos que está mal, sino simplemente ese es el dicho que le repetimos aquí: a falta de pan, las tortas son buenas, y en este caso el pan verdadero es la Torá y las tortas son las religiones, pero hacen vivir al mundo, sí lo hacen vivir, eso es dado para ellos. Así que si quiere usted, si le interesa y tiene esa, esa voluntad de buscar las cosas espirituales verdaderas, pues aquí le aportamos el conocimiento de la Torá. Este ha sido un comentario personal, muchas gracias por escucharme. Suscríbase, comparta estas cosas con los demás, compártalas con sus amigos y así vamos dando a conocer la verdad del Creador, vamos enseñando su Torah. Bendiciones a todos, shalom, shalom.